Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Sergio Peña Arenas y esta tarde les voy a hablar acerca de Tertuliano de Cartago, uno de los padres de la Iglesia. Bueno, Tertuliano nace alrededor del año 160, 150. Hay historiadores también que pueden hacer una variación con respecto al año de nacimiento y no se conoce el año de la muerte de Tertuliano. Él nace en la ciudad africana de Cartago, ¿ya? Y también se tiene información de que posiblemente sus padres eran paganos y su padre, en este caso, era un soldado, un centurión romano que estaba apostado en esa ciudad. ¿Ya? La infancia o este periodo de vida de Tertuliano se desconoce. Sin embargo, más o menos en su edad adulta, él se encuentra en Italia viviendo, donde se produce su conversión en Roma, su conversión al cristianismo, y más o menos él tenía 40 años. Tertuliano es el padre de la teología latina. De hecho, la mayoría de los escritos que llegan en ese idioma vienen de parte de él, lo que se ha encontrado, ¿ya? Hay datos que se entregan que Tertuliano era abogado, ¿ya? Este conocimiento jurista que le permitió escribir en defensa de la fe, hacer una apologética contra los paganos y también defender la ortodoxia contra los herejes. Y este testimonio lo entrega Jerónimo, ¿ya? Él es el que nombra estas cualidades que tiene eh, Tertuliano. Además, Eusebio, también un historiador, él dice que es un exacto conocedor de las leyes romanas. Entonces era una persona erudita que se manejaba muy bien con respecto a diferentes temáticas legales, ¿ya? Quiero leerles esta cita de Tertuliano que dice así: o sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como inocentes y manda que se les castigue como a culpables. Tiene misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Esta cita corresponde al libro Apología número 2, que es escrita en respuesta al emperador Trajano con su persecución que había empezado hace 100 años antes, ¿ya? Esta decisión de Trajano se había mantenido en el tiempo de acusar a los cristianos y continuaba vigente en el tiempo que estaba viviendo Tertuliano, ¿ya? En su obra Prescripción de los herejes, Tertuliano deja claro que no solo los herejes están equivocados o no tienen razón, sino que ni siquiera pueden entrar en discusión con los cristianos y de forma tajante decir que las escrituras son de exclusiva propiedad de la iglesia. Esta declaración, que es bien importante, contra los herejes la ha utilizado la iglesia para enfrentar a los sinnúmeros de disidentes o movimientos que se levantan, e incluso fue utilizado por la Iglesia Católica Romana contra los protestantes en el siglo XVI. O sea, tiene bastante influencia Tertuliano a través de los siglos. En su vida, él estuvo, después de que tuvo su conversión en Roma, él vuelve nuevamente a vivir a Cartago, ¿ya? Y él trabaja o se pone a trabajar en la iglesia de Cartago. Es una iglesia que es grande, que es bien organizada, que está creciendo, y él es un miembro destacado de esta iglesia y es un maestro. Jerónimo también cita que lo más probable es que él fue ordenado ministro de esta iglesia, posiblemente como presbítero,
¿ya? Aparte de esta labor que hacía él de enseñar. Dentro de la vida de Tertuliano, él se enfrenta a varios movimientos disidentes y a varias personas que eh, tienen ciertas doctrinas heréticas con respecto al cristianismo. Él tiene varios escritos de importancia, por ejemplo, tiene contra Marción, contra Hermógenes y contra Valentinus. Ya él hace una serie de estos tratados en contra de estas doctrinas. Por ejemplo, Tertuliano se enfrentó al hereje Marción, quien separaba a Dios Dios severo del Antiguo Testamento del nombrado en el Nuevo Testamento, ¿ya? Quien era misericordioso y amoroso, a diferencia de este Dios a lo mejor castigador que aparecía en el Antiguo Testamento. Además, Marción había mutilado la Escritura, eliminando totalmente el Antiguo Testamento y solo dejando algunas partes del Nuevo Testamento que eran más que nada los evangelios. En esta obra, Contra Marción, que son 5 libros, fustiga y refuta uno a uno de los postulados de esa doctrina herética. Y como yo les mencionaba, se enfrentó también a Hermógenes y Valentinus. Me gustaría leerles de la obra de Praescriptione Aereticorum, número 15, del 3 al 4, lo que Tertuliano habla sobre Valentín y sobre Marción. Dice así: enfrenta en lo característico de cada uno la utilización herética de la escritura por Marción y Valentín. El uno ha falsificado con su mano el texto de las escrituras, el otro el sentido por su manera de interpretarlo, pues aunque Valentín parezca guardar la integridad de la escritura, no es menos pérfido que Marción al mutilar el verdadero texto. Marción se ha servido con tino y publicidad no de la pluma, sino de la tijera, ya que ha hecho un destrozo de escrituras para acomodarlas a su sistema. Valentín ha sido magnánimo con ellas, dado que no ha adaptado las escrituras a su sistema, sino que ha acoplado su sistema a las escrituras, pero en la práctica ha quitado más y ha añadido más al quitar sus significados propios a cada una de las palabras y al añadir intervenciones de cosas que no están ahí. Entonces, ya ahí Marción está claramente refutando a estos dos personajes que son Marción y que son Valentín, con respecto a su doctrina y que ha sido acomodada más que nada para darle sustento y validez. También los historiadores han mencionado que Tertuliano en un momento de su vida se unió a una secta que es el montanismo. ¿Ya? Hay obviamente voces disidentes que unos dicen que sí, que estuvo en esta, entre comillas, secta dentro del cristianismo, y hay otros que dicen que esto es errado y que Tertuliano nunca militó en este grupo. Bueno, el mismo montanismo en un momento que, bueno, al principio fue como aceptado por el cristianismo, tuvo como, entre comillas, una observación, sin embargo, con el tiempo los cristianos empezaron a denominar hereje a este movimiento, como herético, ¿ya? Tertuliano pudo ser atraído a este movimiento por su rigorismo, ¿ya? En su mente legalista buscaba el orden perfecto, a diferencia de las imperfecciones de la iglesia que chocaban con el legalismo tertuliano. Quería también mencionarles algo del montanismo, no quiero entrar en mucho detalle con respecto a este movimiento, pero el montanismo hablaba de que a Montano, que era el fundador de se le había revelado el Paracleto y que le había hablado ya de una nueva revelación, se le había entregado una nueva revelación de que comenzaba una nueva era con él. Entonces,
Por este motivo la iglesia cristiana empezó a tener dudas de a poco hasta que definitivamente la declararon hereje, ¿ya? En el caso de Montano y sus seguidores, pronto las autoridades eclesiásticas comenzaron a tener dudas, pues los montanistas decían que con ellos había comenzado una nueva era. Y esto se contraponía eh, con Jesucristo, porque con él había iniciado una nueva edad. Entonces, con esta nueva revelación, ahí empezó la iglesia cristiana a tener dudas y a definitivamente declararlos como hereje. O sea, por lo tanto, afirmar, como lo hacían los montanistas, que el fin había comenzado ahora con la dádiva del Espíritu a Montano, con este paracleto, el Espíritu Santo que le había hablado a Montano y los suyos, era disminuir la importancia de todos los acontecimientos que narraba el Nuevo Testamento y solamente pretendía que el Evangelio era una etapa más en la historia de la salvación. Entonces se disminuía eh, el rol que tenía o que había tenido Cristo con respecto al Nuevo Testamento. Entonces, por este motivo, el movimiento finalmente fue declarado herético. Como les mencionaba hace un momento, tampoco se puede decir que efectivamente sí perteneció Tertuliano a este movimiento. O sea, hay voces que dicen que sí, pero también hay voces disidentes que dicen que no perteneció, ¿ya? Bueno, uno de los aspectos más importantes de Tertuliano es que fue el primero en referirse al término Trinidad, en la forma de que hay en Dios una sustancia y tres personas. Entonces, él fue el primero en referirse al término Trinidad. No obstante, no llegó a una exposición correcta de la Trinidad debido a que afirmaba que una de las personas estaba subordinada a las otras, ¿ya? Entonces que no tenían, se podría decir que no tenían una independencia. De todas formas, esta base que explica Tertuliano de cómo él comprendía la Trinidad, se tomó como base en las respuestas que dio la Iglesia a los concilios de Nicea en el 325, donde se tocó el punto del arrianismo, y también se tomó también como base en el concilio de Constantinopla en el año 381, ¿ya? Y la verdad, ¿cómo tomaba Tertuliano el concepto de Trinidad? Se los quiero mencionar citando a Harry Boer, que dice: Tertuliano declaró que hay una naturaleza divina. El Padre y el Hijo tienen esta única naturaleza en común, pero en cuanto se refiere a sus personas, estas son separadas y distintas. Por lo tanto, hay una naturaleza divina, pero hay dos personas, ¿ya? Cada una de estas tiene una función específica. Y al mismo tiempo, Tertuliano dio una posición claramente subordinada al Hijo. Entonces, aquí es donde está la diferencia con cómo conocemos nosotros actualmente la doctrina trinitaria. Tertuliano dice que el Hijo no es eterno, a diferencia del Padre. El Dios eterno se hizo Padre cuando engendró al Hijo, del mismo modo que se hizo el Creador cuando hizo el mundo. Entonces, en este caso, la diferencia que tenemos nosotros actualmente es que Tertuliano afirma que el Hijo no es eterno, a diferencia del Padre. Entonces, es importante tener en cuenta esta posición, ¿ya? De Tertuliano. Yo les decía que Tertuliano fue el primero en nombrar la palabra Trinidad, pero el primero que más o menos tuvo un concepto de esta triada es Teófilo de Antioquía. ¿Ya? Eso también les quería mencionar. ¿Y por qué estableció esta postura trinitaria? ¿De dónde salió esta postura trinitaria de Tertuliano?
porque en el momento que estaba viviendo este padre, había mucho, se estaba hablando mucho de esta situación y no se llevaba un consenso, porque se utilizaban a lo mejor métodos teológicos que la verdad no eran tan apegados a la escritura, sino que se valieron de la dialéctica de Aristóteles y de las doctrinas de las religiones antiguas de la India y de Persia. Entonces, y mostraba este paralelismo o la semejanza que existe entre ella y en nuestra fe. Entonces, la verdad, para, para ese tiempo, entonces, lamentablemente se llegaron como les decía, métodos que no eran apegados a la escritura. Entonces, y eso estaba asumiendo un error y a la demás se estaban creando herejías con respecto a esto. Entonces, llegó Tertuliano y él estableció que efectivamente son una sustancia y son tres personas totalmente distintas, ¿ya? Claro está que con el paso de los tiempos, esta base, bueno, que sirvió como base, eh, con el tiempo fue corrigiéndose hasta llegar al punto de que tenemos hoy que efectivamente el Padre, el Hijo son eternos, ¿ya? Que no es uno, el uno no crea, que el Padre no creó al Hijo, ¿ya? Entonces, este es el punto más importante que tiene Tertuliano, teniendo en cuenta que los tratados apologéticos que hace él y esta defensa férrea con respecto a la escritura también sentó base en los siglos venideros, ¿ya? Entonces, es importante estudiar a Tertuliano porque tenemos semillas que con el tiempo después van a germinar y va a influir a muchos después, a Agustín de Hipona, a Tomás de Aquino, entonces, pero es importante que podamos estudiar y aprender sobre Tertuliano de Cartago. Bueno, para finalizar, mi bibliografía está tomada de los siguientes libros, que es Justo González, que es Historia del Cristianismo, obra completa, ¿ya? De la editorial Unilit. Está también el de Fletcher y Alfonso Ropero, que es la historia general del cristianismo del siglo I al siglo XXI, que corresponde a la editorial CLIE. Está también de Luis Berkhoff, Historia de las Doctrinas Cristianas, ¿ya? Que es de la editorial Estandarte de la Verdad, de España. Está de Harry Boer, que también lo cité, Historia de la Iglesia Primitiva, de la editorial Unilit. Y finalmente está de Ramón Trevijano, La Patrología, que es de la Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, 1994. Entonces, espero que esta pequeña disertación y muestra de lo que fue Tertuliano les haya parecido interesante, les haya gustado y a la vez, sobre todo, que también les pueda servir en sus estudios individuales y también de repente hacer los paralelos con los otros padres apostólicos que son contemporáneos a Tertuliano y también que se van a ir desarrollando con los siglos posteriores. Así que me despido, que tengan muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que vean este video. Así que bendiciones y que tengan una buena semana.